Hola, en este video te quiero contar el libro que cambió mi vida y que posiblemente cambiará la tuya. El libro que para mí es el más importante de la historia, no solamente por todo lo que contiene el contexto, sino todo lo que ha hecho por la gran mayoría de las personas que lo han logrado entender y lo han leído a profundidad. Si eres un profesional que en estos momentos siente cuesta arriba todo el tema financiero, el tema de mentalidad de escasez, sientes que a veces estás luchando mucho por alcanzar esa libertad financiera y no entiendes cómo hacerlo, este libro te va a encantar y quiero que te quedes hasta el final del video porque yo sé que te va a gustar mucho lo que te voy a compartir y cómo al final todo tiene un poco más de sentido y darte un poquito de guía hacia donde quieres llegar. Trato de hacer estos videos cortos para que obviamente trates de tener toda la atención puesta en estas palabras porque yo sé que si en estos momentos estás pasando por una situación complicada, sientes que el trabajo en el que estás no te favorece, posiblemente el salario no es el que estás buscando, todo radica en tu mentalidad del dinero. Lastimosamente, hoy en día más que nunca vemos como en redes sociales nos están aturdiendo, no solamente con falsas promesas de que vamos a alcanzar éxitos profesionales, sino que hemos perdido de vista esa sensibilidad humana de entender. Piensa y hágase rico, mi libro favorito, el libro que todo el mundo recomienda que tiene que leerse, no es simplemente un libro y el libro explica puntualmente que el libro no es un libro sino que es un manual de trabajo. Cuando yo le empecé a trabajar desde esa perspectiva, la primera vez que lo leí claramente para mí fue un libro más, pero cuando logré adentrarme en ver a todos los expertos que habían pasado por ese libro y cómo describían los efectos que había tenido el libro en ellos, empecé a darle una connotación diferente. Ahí fue cuando la chispa tocó obviamente todo lo que tiene que ver con mi trabajo y la frase que decía es: el 50% del éxito es una idea, el otro 50% es un secreto que está en el libro. Entonces yo por un lado tenía que es un manual de trabajo y por otro que había un secreto escondido, y en ese momento fue cuando toda la intriga, toda la necesidad de cambiar este chip de escasez que yo tenía empezó a tener efecto. No solamente es un libro que ha trascendido generaciones y se publicó en 1937, sino que lo que quiere ese libro es darnos las pistas, los 13 pasos que tiene que pasar una persona normal para pasar de la escasez a la abundancia. Si nos damos cuenta, cada uno de los principios no tiene grandes estrategias como tal, cosas que nos venden hoy en día en redes sociales todo el tiempo, sino que tiene aprendizajes muy profundos que en el momento en que logramos interiorizar cada uno de esos principios es cuando logramos armar el rompecabezas que nos permite entender todo este tema del dinero y cómo funciona la energía del dinero. Desde el deseo, la fe, la persistencia, la decisión, el conocimiento especializado, el cerebro, el subconsciente, la transmutación sexual de la energía, todos esos principios tienen un porqué. Y ese libro precisamente cuando logramos entender todo, hace que todo entre en una sincronía mental que nos permite actuar de cierta manera. No necesitamos más, y eso es lo que nos han metido las universidades y los colegios. Más diplomas, más estudios, más. A veces necesitamos el cómo, el entender el paso a paso. Y es por eso que cuando cumplí 40 años me propuse hacer algo que realmente cambiara mi vida y cambiara la vida de muchas personas, y es tratar de destilar cada uno de los capítulos en un estudio profundo que permita esa integración para que de esa manera la mayor cantidad de personas logre entender esa frecuencia puntual del dinero y empiece a cambiar poco a poco. Nos damos cuenta que la riqueza no necesariamente viene de las personas más adineradas. El 85% de los multimillonarios se hacen desde cero, o sea que si la herencia solo viene del 15%, ¿cómo hace ese 85% que no tenía un antecedente de riqueza transformar esa carencia en esa abundancia? Y ese libro, Piensa y hágase rico, comprime 500 entrevistas que hizo Napoleon Hill bajo la orden de Andrew Carnegie para entrevistar a las 500 personas más exitosas y comprimirlas en menos de 300 páginas dando el paso a paso para lograr ser abundantes. Cuando nosotros logramos descifrar el secreto, que obviamente en el momento en que lo entendí y lo empecé obviamente a poner a mi favor, las cosas empezaron a cambiar. En ese momento me di cuenta del poder y por qué es tan importante a veces dejar de lado tanto ruido, tanta bulla, tanto libro. Y hay libros muy buenos que pueden cambiar la vida de cualquier persona, por ejemplo Padre Rico, Padre Pobre, pero si no tenemos Piense y hágase rico, todo lo que vamos a tener es una intención de volvernos empresarios o inversionistas. Como dice Robert Kiyosaki en el cuadrante del dinero, todo el mundo quiere pasar del lado izquierdo de empleado, autoempleo, al ser empresario inversionista. Si no pasamos antes por tener la mentalidad de empresario, la mentalidad de inversionista, jamás podremos hacer esa transición. Te lo digo porque cuando yo tenía zapaterías en Costa Rica, lo primero que yo sentí era que era empresario y no tenía $1000 en la cuenta.
O sea que por más de que uno quiera creer que está haciendo las cosas bien, los resultados son lastimosamente o gracias a Dios la muestra efectiva de lo que está pasando por nuestra cabeza. Si pensamos bien, actuamos bien, y aquí es donde viene todo el concepto filosófico hasta Aristóteles, que hablaba que somos lo que pensamos. Crea el carácter de todo lo que está pasando por tu cabeza y ahí empieza: piense y hágase rico. Cuando cumplí 40 años me puse la tarea de crear el único desafío en Latinoamérica que permitiera que las personas entendieran de entrada cuáles son esos 13 principios y cómo poder aplicarlos en el día a día hasta descubrir el secreto que los lleve a cambiar el chip del dinero y empezar a facturar cada vez más. Mi vida no es la misma, claramente estoy súper agradecido, y obviamente este libro no solamente es el libro que yo recomiendo como lectura obligatoria, sino como manual de aprendizaje cotidiano. Por eso creé el desafío Piense y hágase rico, porque creo que si las personas logran entender la interpretación que yo le di, que es básicamente horas destiladas de cada uno de los capítulos con su lectura obviamente complementaria, y que las personas logran empezar a ver esas cosas que estaban ahí a simple vista pero que antes no eran posible de entender, cómo a partir de ese momento la vida puede empezar a cambiar. Si quieres ser parte del desafío, pues obviamente aquí te quiero dejar un link. Es algo que yo hice en mi cumpleaños 40, quise que mi vida tuviera un antes y un después de ese desafío. He ayudado a muchas personas como entrenador de mentalidad y alto rendimiento, y te puedo decir que a pesar de que el libro no solamente aplica para dinero, aplica para cualquier área porque aplican los mismos principios, empezamos a darnos cuenta como cualquier meta es totalmente alcanzable si tenemos la mentalidad correcta. Así que si este es el tipo de contenido que a ti te gusta, pues obviamente te agradecería un like, que te suscribas al canal si esto es nuevo, porque lo único que yo busco en este canal como entrenador de mentalidad es ayudarte a alcanzar ese siguiente nivel de desempeño, empezar a conquistar metas y vivir la vida, como decimos nosotros, anticonformista que eres. Si eres una persona que está buscando ese siguiente nivel en sus resultados, quieres conseguir metas que a simple vista muchos de tus cercanos empiezan a criticar porque no la entienden como la ves tú, creo que este es un lugar para ti, donde hay personas como yo que queremos ser los personajes transicionales de nuestra familia. El personaje transicional es esa persona que revierte los resultados negativos o positivos, pero en este caso negativos, de generaciones, y empezamos a hacer esa nueva versión que cambia por siempre el linaje negativo y venenoso que traía principalmente a nivel financiero. Espero que obviamente estés atento al canal. Tenemos en vivos todas las semanas, tenemos mucho contenido para compartir, y si crees que en estos momentos el primer paso a dar es entender la mente, no solamente cómprate el libro Piense y hágase rico, sino que revisa abajo en la descripción todo lo que tiene que ver con el desafío, y yo sé que te puedo ayudar un montón a cambiar ese chip financiero y empezar a conseguir tus metas. Nos vemos adentro.